Imagina vivir en un mundo donde nadie logra entenderte, donde tus ideas son vistas como extrañas, incluso perturbadoras, donde escribes no para ser famoso, sino para sobrevivir a lo que llevas dentro. Ahora imagina morir pensando que fracasaste y aún así, años después, convertirte en uno de los escritores más influyentes del terror en toda la historia. Esta es la historia de Howard Phillips Lovecraft. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, y bienvenidos a La vida tras la literatura, un espacio donde exploramos la vida de aquellos autores que no fueron escuchados, hasta demasiado tarde. Lovecraft nació el 20 de agosto de 1890 en Provincia, Estados Unidos. A primera vista parecía tener una vida estable, provenía de una familia acomodada, rodeado de libros, cultura y educación, pero esta tranquilidad no duraría mucho. Cuando tenía apenas 3 años, su padre sufrió un colapso mental y fue internado en un hospital psiquiátrico. Nunca volvió a casa. Murió años después, sin volver a ver a su hijo. Desde ese momento, la vida de Lovecraft comenzó a teñirse de soledad. Su madre, Sarah, se hizo cargo de él, pero su amor no era sencillo. Era un amor controlador, intenso, incluso asfixiante. Lovecraft creció aislado, lejos de otros niños, refugiándose en un mundo que pronto se volvería su único escape, los libros. Aquí entra una figura clave en su vida, su abuelo materno. Él fue quien le introdujo a la literatura clásica, el terror gótico, a historias llenas de misterio, oscuridad y lo desconocido. Una enorme biblioteca, Lovecraft encontró algo más que entretenimiento, encontró un refugio. A los 8 años comenzó a escribir, no porque quisiera ser famoso, sino porque necesitaba entender y expresar lo que sentía. Sus historias ya hablaban del miedo, de criaturas, de lo inexplicable. Pero la tragedia volvió a golpear. En 1904, su abuelo murió, y con él, Lovecraft perdió la única figura estable que tenía. Poco después, su familia perdió gran parte de su fortuna. La casa, los lujos y la estabilidad desaparecieron, y con ello, su mundo volvió a romperse. Durante su adolescencia, Lovecraft sufrió ansiedad, depresión y una profunda sensación de no pertenecer. Llegó incluso a pensar en el suicidio, pero algo nunca abandonó: la escritura. Con el tiempo, desarrolló un interés por la ciencia y la astronomía. Trabajó como periodista y comenzó a relacionarse con otros escritores. Y bajo la influencia de Howard Cole fue que Lovecraft volvió al horror, tras casi una década en la que solo se había centrado en la poesía y en los ensayos, donde su estilo comenzó a tomar forma, un estilo diferente, inquietante, extraño. A diferencia del terror tradicional, Lovecraft no escribía sobre fantasmas o asesinos. Él escribía sobre algo mucho más aterrador: la insignificancia humana. Pero mientras su estilo comenzaba a tomar forma, su vida seguía desmoronándose. Su madre fue internada en el mismo hospital donde estuvo su padre. Murió en 1921. Lovecraft quedó completamente solo. Años después, en 1924, se casó con Sonia Green y se mudó a Nueva York, un cambio radical en su vida y en su escritura. Fue ahí, en medio de la inestabilidad, la pobreza y su incomodidad con la gran ciudad, donde escribió su obra más famosa, El llamado de Cthulhu, una historia que habla de una edad antigua, una criatura incomprensible, capaz de destruir la mente humana con solo ser percibida, pero en realidad no era solo un monstruo, era el reflejo de sus propios miedos. El miedo a lo desconocido, a la locura, a no tener el control, a ser insignificante en un universo infinito. Ese estilo dio origen a lo que hoy conocemos como terror cósmico, un tipo de terror donde el verdadero miedo no es lo que ves, sino lo que jamás podrás comprender. Sin embargo, su matrimonio no duró. Se divorció en 1929 y regresó a Provincia. Sin dinero, sin estabilidad, sin reconocimiento. A pesar de todo, nunca dejó de escribir, pero había un problema: nadie lo leía. Durante su vida, sus historias solo se publicaron en revistas pulp, mal pagadas y poco valoradas.
Nunca logró el éxito, nunca fue reconocido, nunca supo lo importante que sería. Pero no fue hasta 1936 cuando llegó la verdadera tragedia. Le diagnosticaron cáncer en el intestino delgado. Su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. El dolor era constante, cada vez más intenso, cada vez más difícil de ignorar. Y aún así, siguió escribiendo. Pero ya no sobre criaturas ni dioses antiguos, sino sobre algo mucho más cercano, más real, sobre su propio sufrimiento, sobre el miedo, no a lo desconocido, sino a lo inevitable. Cada palabra que escribía ya no nacía de la imaginación, sino de lo que estaba viviendo día con día, de cómo su cuerpo fallaba y de cómo, poco a poco, se sentía más pequeño frente a su propia realidad. En una de sus cartas escribió una frase que lo resume todo: no soy un gran autor. Murió en 1937, a los 46 años, pensando que había fracasado. Pero no era cierto. Después de su muerte, un grupo de amigos y admiradores recopiló sus escritos, los publicaron, los compartieron, los difundieron. Y poco a poco el mundo comenzó a escucharlo. Hoy, Lovecraft es considerado uno de los autores más influyentes del terror. Más de 60 de sus relatos siguen vigentes, y sus obras han inspirado a libros, películas, videojuegos y generaciones enteras de escritores. Lo que en vida fue ignorado, en la muerte se volvió eterno. Y ahora te pregunto, ¿realmente Lovecraft escribía sobre monstruos? ¿O escribía sobre sí mismo? ¿Era el terror cósmico o una forma de entender su propia soledad? Porque tal vez los verdaderos horrores no vienen de otros mundos, sino del nuestro. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue La vida tras la literatura.